Paz y bien. Hoy quería encontrarme con un nuevo tema. Quería citar varios documentos y al final del video dejar un pequeño mensaje del Papa Francisco sobre el encuentro. La vez pasada en el primer tema hablamos del primer encuentro, esa cercanía, esa primera salida, ese primero. Yo veo que ellos son así. Yo veo que alguien está en la parroquia. ¿Y por qué está en la parroquia? Ese primer interés. En el segundo encuentro hablamos de la renovación de ese primer encuentro. Fuimos llamados, fuimos al encuentro con Dios, pero ese encuentro no maduró. Y ahora en el segundo encuentro, en esa renovación constante que vamos teniendo, nos ayuda a tener. Y hablamos de catequesis, pero siempre hablamos del catequista, porque él es el que transmite. Acá, en este documento, dice en el capítulo 264, la primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido. Esa experiencia de ser salvados por Él que nos mueve a amarlo siempre más. Pero, ¿qué es ese amor que siento necesidad de hablar del ser amado? Mostrarlo, hacerlo conocer. Si nos sentimos intenso deseo de comunicarlo, necesitamos detenernos en oración para pedirle a Él. Él que vuelve a cautivarnos, nos hace falta clamar cada día, pedir gracias para que nos abra este corazón frío y sacuda nuestra vida tibia y superficial, puesto ante Él con el corazón abierto, dejándonos que Él contemple. Reconocemos la mirada de amor que descubrió Natanael el día que Jesús se hizo presente y dijo: cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Qué dulce es estar frente al crucifijo, de rodillas delante del Santísimo, y simplemente ser ante sus ojos. Cuando bien nos hace dejar Él vuelve a tocar la existencia y nos lance y nos comunica su vida nueva. Qué bellas palabras, qué hermosas. Y no solamente eso, acá en el catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 54, dice: Dios creándolo todo, conservándolo por su verbo, da al hombre testimonio perenne de que si en las cosas creadas y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó, además personalmente, nuestros primeros padres, ya desde el principio, los invitó a una comunión íntima en Él, revistiéndolo de una gracia y una justicia resplandeciente. Numeral 55. Esta revelación no fue ininterrumpida por el pecado de nuestros padres. Dios, en efecto, después de su caída, alentó a ellos a la esperanza, a la salvación, con la promesa a la redención, y tuvo incesantemente cuidado del género humano, para dar la vida eterna a todos y buscar la salvación con la perseverancia en las buenas obras. Ese es el origen. Dios se da a conocer primero. Dios nos transmite su palabra desde antes de que supiéramos de nuestra existencia. Antes de que tu madre concebiera en la panza, Dios ya conocía tu nombre. En ese sentido debemos encontrarnos en esa comunión. No solamente buscarle a Dios, porque Dios no es un Dios lejano, Dios de un Dios de encuentro, un Dios que bajó a la tierra, se hizo carne en una virgen y eligió una mujer y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esa palabra de Dios que crea la existencia de todo, se hizo pequeñito en el vientre materno de María. Y nos muestra entonces la grandeza de Dios y lo pequeño que Él se hace. Una cosa importante que dice: el que quiera ser primero, que se haga el último. Como vemos en el lavado de los pies, esa vivencia con los apóstoles, Él nunca se puso superior a nadie, pero lo llamaron maestro, doctor y muchos otros adjetivos, como el Mesías, el Hijo de Dios y tantos otros.
y muchos reconocieron que era verdaderamente Dios. Como nosotros hoy en día creemos, cuando rezamos el creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y así, así, así. Es importante transmitir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios existía antes que el hombre, y de la palabra de Dios nace el hombre, de la existencia de todo. Ahora esa palabra se comunica por medio de Jesucristo y nos revela. Acá en Catequesis de la Verdad hay dos partes espectaculares que me gustaría compartirla. La primera, en el numeral 6, dice, transmisión de la doctrina de Cristo. En la catequesis cristocéntrica significa también que a través de ella se transmite no la propia doctrina o la de otro maestro, sino la enseñanza de Jesucristo. La verdad que comunica y más exactamente la verdad que es Él. Así, hay que decir que la catequesis lo que enseña es Cristo y el Verbo encarnado, el Hijo de Dios y todo lo demás referente a Él. Él el único Hijo de Dios y todo lo demás referente a Él. El único que se enseña es a Cristo y cualquier otra cosa a la medida que es portador suyo, permitiendo que Cristo enseñe por su boca. Lo que transmitimos de la catequesis no es nuestros intereses, nuestra doctrina, nuestra forma de pensar, ni nada de eso. Yo como catequista no debo transmitir apoyo al aborto, apoyo a matrimonios sexuales, porque esa no es la doctrina de Cristo. Yo tengo que transmitir lo que la gracia de Dios que nos reveló. Pero tampoco esa iglesia se cerró. El encuentro con Dios también es un encuentro comunitario. En el capítulo 24, la catequesis y la comunidad eclesial. La catequesis finalmente tiene como íntima unión con la acción responsable de la iglesia y los cristianos en el mundo. Todo el que se ha adherido a Jesucristo por la fe y se esfuerza por consolidar esta fe mediante la catequesis, tiene necesidad de vivir en comunión con aquellos que han dado el mismo paso. La catequesis corre riesgo de esterilizarse si una comunidad de fe y una vida cristiana no acoge al catecumenado en cierta fase de su catequesis. Por eso la comunidad eclesial a todos los niveles, doblemente responsable respecto a la catequesis, tiene la responsabilidad de atender la formación de sus miembros, pero también la responsabilidad de acogerlos en un ambiente donde puedan vivir con la mayor plenitud posible y los que han aprendido. La catequesis está abierta igualmente al dinamismo misionero. Si hace bien, los cristianos tendrán intereses en el testimonio de su fe, de transmitir a sus hijos y hacer reconocer a otros, servir en el modo de comunidad humana. Ahora bien, en Aparecida, en el documento conclusivo, en el capítulo 174, discípulos y misioneros al servicio de la vida. Es importante saber que el encuentro con Dios no es un encuentro estático. Puede ser que en 1 año, 2 años, 5 años, el chico, el joven y el adulto nunca llegue a tener un encuentro en el aula. Pero sí tenga ese encuentro con Dios frente al Santísimo, en las oraciones, en el servicio, en búsqueda del pobre, porque en el pobre también se muestra el rostro de Dios. Acá dice, desde el cenáculo de la Aparecida, nos disponemos a emprender una nueva etapa de caminar de nuestra pastoral, declarándonos en misión permanente con el fuego del Espíritu Santo. Vamos a inflamar el amor en nuestro continente. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo, vendrá sobre ustedes y serán mis testigos hasta los confines de la tierra. Esta parte quería importante para ser testigo de Jesucristo. Nosotros no somos empleados del párroco, no somos empleados de la iglesia. Nosotros somos testigos que transmitimos eso que vimos. Como aquel discípulo de Maús que conocía, sabía que Cristo murió. Pero con ese encuentro, que esos discípulos que se encontraron a Cristo en el camino, a un Cristo resucitado,
hubo un cambio en sus vidas y ellos se fueron a predicar. Así también el encuentro con Dios, cuando es un encuentro verdadero, yo automáticamente tengo que predicar. Tengo que, después de eso, es como el anuncio de la resurrección. Cuando las mujeres encontraron la tumba y se encontraron con el ángel y supieron que Jesús resucitó, que ya no estaba sepultado tras esa roca, salieron a anunciar que Jesús resucitó. Esa alegría de la Pascua, esa alegría del encuentro, esa alegría de la renovación. En ese sentido, hoy como catequista, ¿eres testigo? ¿Has tenido un encuentro con Dios? ¿Reconoce a Jesucristo en la Eucaristía real? Dios bendiga, hermano. Y te dejo con este video del Papa sobre el encuentro. Paz y bien. Hacer esta grabación, ¿qué les iba a decir? Que hagan lío, ya se los dije. Que no tengan miedo a nada, ya se los dije. Que sean libres, ya se los dije. Y me vino a la mente la figura de algunos jóvenes del Evangelio. Algunos jóvenes que se cruzaron con Jesús, o de los cuales habló Jesús. Quizás pueda ayudar. Si les sirve, lo asumen. Si no les sirve, lo tiran. Y pensé en los jóvenes apóstoles. Pensé en el joven rico. Pensé en el joven que se fue a buscar nueva vida con la herencia de su padre. Pensé en el joven muerto. Los apóstoles eran jóvenes, algunos no tanto, pero otros sí. Juan era un muchachito. Y quedaron conmovidos por la figura de Jesús, entusiasmados, con ese estupor que produce cuando uno se encuentra con Jesús. Y van corriendo y le dicen a los amigos, encontramos al Mesías, encontramos a aquel del que hablan los profetas, encontrarse con Jesús. Vean ustedes esa conducta de los apóstoles, que después flaquearon, después no se portaron tan bien. Pedro lo negó, Judas lo traicionó y los demás se escaparon. Es decir, después viene la lucha por ser fieles a ese encuentro, pero el encuentro con Jesús. Y yo te pregunto, ¿vos cuándo te encontraste con Jesús? ¿Cómo fue el encuentro con Jesús? ¿Tuviste un encuentro con Jesús o lo estás teniendo ahora? Los jóvenes apóstoles, piensen en Pedro, Santiago, Juan, Natanael, ¿cómo se fueron encontrando con Jesús? Otro joven que me vino a la mente es el joven rico. Ese que se acerca a Jesús, una vida intachable, un muchacho bueno. Y le dice, ¿qué tengo que hacer para madurar mi vida, para tener la vida eterna? Y Jesús le dice, cumplí los mandamientos y anda adelante. Dice, ya los cumplí siempre. Y el Evangelio dice que Jesús lo amó. Entonces le dijo, mira, te falta una cosa. Da todo lo que tenés a los pobres y vení conmigo a predicar el Evangelio. Y ese chico se fue triste. Se fue triste porque tenía mucha guita y no se animó a dejarlo por Jesús. Y se fue con su plata
y con su tristeza. Los primeros estaban con su alegría, con esa hermosa alegría que da el encuentro con Jesús. Este se fue con su tristeza. El otro joven, el joven que se quiso pasar de vivo, que quiso escribir su vida, que quiso patear el tablero de la disciplina paterna y enfrentó a su padre y le dijo: dame lo que me toca, que me voy. Y se fue. Y bueno, todos esos años fueron años de farra. Gastó la plata en boliches, en vicios, la pasó bien. La plata se le gastó, se acabó. Y de Yapa vino una crisis económica. Y bueno, tuvo que buscar trabajo, no había trabajo. Y consiguió ahí como cuidador de chanchos. Y este, que había tenido mucha plata que le había sacado a su padre de la herencia, y que había sabido lo que era estar en los mejores hoteles y con las mejores fiestas, se había pasado la gran vida, conoció una cosa que nunca antes había conocido: hambre. Y Dios es muy bueno. Dios aprovecha nuestros fracasos para hablarnos al corazón. No le dijo Dios a este joven: sos un fracasado, mirá lo que hiciste, ¿no? Lo hizo razonar. Dice el Evangelio que entró dentro de sí. ¿Qué hago con esta vida así? La farra no me sirvió para nada. ¿Cuántos obreros en la fábrica de mi padre ganan su sueldo y tienen de comer? Yo tengo hambre y soy el hijo del patrón. Me levantaré, iré a mi padre y diré mi verdad: pequé contra el cielo y contra ti. Y volvió. O sea, la gran sorpresa que se pegó es que el padre lo estaba esperando desde hacía años. El Evangelio dice que lo vio venir de lejos, porque el viejo subía todas las tardes a la terraza a ver si el chico venía. Y el padre lo abrazó y el padre le hizo fiesta. Y este gran pecador, gran despilfarrador de lo que había ganado su padre, se encontró con algo que nunca lo había hecho consciente: el abrazo de la misericordia. Otro joven del Evangelio. Y pensé en el joven muerto también, a la salida de la ciudad de Naín, cuando lo iban a enterrar, hijo único de madre viuda. Jesús se compadeció de la madre, no del pibe. Pero el pibe, gracias a la madre, tuvo el milagro y lo resucitó. ¿Vos quién sos? El entusiasta, como los apóstoles primeros, antes de iniciar un camino. El que quiere seguir a Jesús porque le gusta, pero está atornillado con tantas cosas que lo atan y no puede seguir, como el joven rico. A la mundanidad, a tantas cosas. Como aquel que se fue a gastar la herencia de su padre, pero que se animó a venir y está sintiendo en este momento el abrazo de la misericordia. ¿O estás muerto? Si estás muerto, sabés que la Madre Iglesia está llorando por vos. Y Jesús es capaz de resucitarte. Decime, ¿quién sos vos? Decítelo a vos mismo. Y eso te va a dar fuerza.
Padre, usted es injusto, me van a decir las chicas, porque los ejemplos que da es para varones. ¿Y nosotras qué? Ustedes son aspirantes a consolidar con su vida la ternura y la fidelidad. Ustedes están sobre el camino de esas mujeres que seguían a Jesús, en las buenas y en las malas. La mujer tiene ese gran tesoro de poder dar vida, de poder dar ternura, de poder dar paz y alegría. Hay un solo modelo para ustedes, María, la mujer de la fidelidad, la que no entendía lo que le pasaba pero obedeció, la que en cuanto supo que su prima necesitaba se fue disparando, la Virgen de la Prontitud, la que se escapó y fue refugiada en un país extranjero para salvar la vida de su hijo, la que ayudó a crecer a su hijo, lo acompañó, y cuando su hijo empezó a predicar iba detrás de él, la que sufrió todo lo que le estaba pasando a ese chico, a ese muchacho grande, la que estaba al lado de ese hijo y le decía los problemas que había, mira, no tienen vino, la que en el momento de la cruz estaba junto a él. La mujer tiene una capacidad para dar vida y para dar ternura que no la tenemos los varones. Ustedes son mujeres de iglesia. ¿De iglesia? ¿Del iglesia? No, no es el iglesia, es la iglesia. La iglesia es femenina, es como María. Ese es el lugar de ustedes, hacer iglesia, conformar iglesia, estar junto a Jesús, dar ternura, acompañar, dejar crecer. Que María, la señora de la caricia, la señora de la ternura, la señora de la prontitud para servir, les vaya indicando el camino. Bueno, ahora no se enojen, que ustedes salieron ganando sobre los varones. Les deseo que este día termine bien, que cada uno de ustedes se encuentre con Jesús, con ese Jesús resucitado. Y les digo una cosa, no tengan miedo. Miren a Jesús, miren a María y vayan adelante. Padre, que soy pecador, que soy pecadora, Él te perdona. Vos anda adelante. Que tengan una santa Pascua y no se olviden de rezar por mí. Que Jesús los bendiga y la Virgen los cuide.